Gravar aqui. Pronto, agora estamos gravando. Então, hoje, conversas de laboratório com a América Latina. Tenho a grande alegria de receber a Lia Garcia, La Novia Sirena, para mais esse momento de encontro entre nós aqui. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas ao projeto internacional de pesquisa transdisciplinar das artes, Conversas de Laboratório, Cenários do Sul, com curadoria e mediação minha e da professora pesquisadora Iliana Diegues. O projeto é uma parceria colaborativa entre o Laboratório de Criação e Investigação da Cena Contemporânea da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Autônoma Metropolitana, campus Guajimalpa, México. Bom, gente, quem acompanha o projeto sabe que as nossas conversas, elas se dedicam, né, a trazer artistas, pesquisadoras implicadas com o pensamento e o fazer artístico que utilize os femininos do Sul, populares, antirracistas, anticapitalistas, indígenas, transfeministas, como uma ferramenta de antagonismo político, pedagógico e artístico para a transformação, que venha quebrar com as estruturas binárias e de representação cis, hétero, branco, colonial, capitalista e suas mil e uma violências contra os corpos, a vida humana e o ecossistema. O eixo central deste ano, corpos queer, corpos trans, desobediência política e a estética da transgressão, abre as conversas com a artista trans, performer, poetisa e educadora americana Lia Garcia La Novia Serena. E Liliane e eu temos a imensa alegria de receber nesse projeto, nessa conversa. Então, muito obrigada, Lia. Passo agora a Eliana Diegues, que fará a sua apresentação de forma plena, mas agradeço imensamente a sua presença aqui conosco. Muchas gracias, Marta. Pues la verdad es un honor tener aquí a una artista de la dimensión de Lía García, ¿no? Una mujer empeñada en trabajar desde la ternura, el afecto, la amorosidad en un contexto tan duro y tan violento como el mexicano, ¿no? Entonces, Lía en ese sentido es una guerrera, una resistente por empeñarse en ser una, pues sí, una productora y una mujer que se relaciona desde los afectos y la amorosidad. Como Lía es una mujer además que está aquí en su condición no solo de artista, sino de teórica, ¿no? De pedagoga, de teórica, de pensadora, que quiero ante todo colocar esa dimensión que tienen todos los artistas, pero que en el trabajo de Lía es profundamente evidente, ¿no? Su capacidad, su condición, su vocación, su voluntad, ¿no? De pedagogizar y de reflexionar sobre todos los procesos y sobre la realidad donde vive y de subvertir esta dimensión convertir a las artistas en objetos de estudio y no como debe de ser, ¿no? Por eso esa dimensión importante como debe de ser, de sujeta y agente de transformación, de pensamiento, de producción, de cambio, ¿no? De ternura también, en este caso habría que decir. Bueno, pues con Lía ayer acordamos una estrategia para hoy, más bien Lía, como la teórica que es, fue colocando las redes, ¿no? ¿Cuál sería el tejido que a ella le gustaría? No es algo que se le impuso, sino ella decidió cómo y armó, y todo lo que aquí va a suceder hoy está conversado y totalmente decidido, ¿no? Por cómo Lía quiere presentarse y cómo consideras que es mejor hacer esta sesión. Entonces, adelante, Lía, con la manera en que quieres presentarte y ya después continuamos. ¿El audio lo pondrías, Lía? Permítame, con el audio. Después de tu audio, leo tu biografía poética y ya después tú continúas la presentación.
¿Quieres que vaya leyendo tu biografía poética en lo que vas colocando tu audio o prefieres que mejore el audio primero? Pensé que ya se estaba escuchando el audio, perdón. No, no, no se escucha. Ay, qué En raro. el A ver. momento de compartir el audio, abajo dice compartir sonido desde la computadora. A ver. Cuando le das al audio compartir, 7 minutos, si no iba a tener A ver, 7 años. espérame. Si tú me preguntas a mí, ahí va, ¿quién es? Discúlpenme, no, es no te que la preocupes, virtualidad a veces falla un poquito. tranquila. Entonces, vamos a compartir. Dice compartir sonido, ¿no? Ahí. Exactamente, exactamente. A ver. Ahí va, ¿eh? And we're waiting for the trophy. For the trophy to be ready. 1. El espejo. Si tú me preguntas a mí quién es Lía García, la novia sirena, yo te voy a decir que el primer recuerdo que yo tengo de mí misma es un momento en el que mi abuela me dijo que tenía que tirar un espejo que se había roto a la basura porque si no iba a tener 7 años de mala suerte. Y me acuerdo mucho que ella me decía eso, ¿no? Mijita, si se te rompe un espejo tienes que echarle agua, esperar 7 minutos, echarle sal y luego tirarlo a la basura porque si no vas a vivir con 7 años de mala suerte. Y entonces yo no quería tirar ese espejo, ¿sabes por qué? Porque yo cuando el espejo se rompió, miré hacia abajo y me di cuenta que ahí estaba yo, fragmentada, en muchos pedazos. Y me dije a mí misma, qué hermoso que yo me puedo ver a mí misma así, fragmentada, rota, en cachitos, porque así me siento. Y porque yo soy esta persona, la que se multiplica. Muchas gracias. Paso a la lectura de la biografía poética de Lía García. Ujú. Voy a leer entonces la biografía poética de Lía García, ¿sí? ¿De acuerdo, Lía? Sí, adelante. Ok. Bueno, soy como una cucaracha, resistente, temida, siempre presente. Una niña cucaracha andando de aquí para allá, por todos los rincones y lugares inhóspitos. Encarno y tejo la resistencia colectivamente, porque mi cuerpo se escapa de la normatividad colonial del género, la sexualidad y los afectos. Existo, mi piel es el vestigio de mi resiliencia. Resisto cada día cuando pienso en mis hermanas, hermanes, hermanos trans, en sus trayectorias de vida, en sus luchas cotidianas y en cada paso. Resisto porque me opongo a la violencia que el Estado cisnormativo coloca sobre nuestros corazones y sueños. Resisto también cuando nombro a las y los que ya no están y sigo amando la vida a través de ellas, ellos, ellas. Ningún meteorito extinguirá nuestra existencia. Mis amigues me dicen sirena, porque mi voz es profunda y confunde. Y yo soy la sirena del mar, que canta para resistir, luchar y construir mundos posibles. Soy un misterio, divina feminidad, seducción hecha carne. Mi nombre lo elegí cuando me miré al espejo y me conocí. También soy la alumna porque quiero aprender de las, les y los demás. La calle es mi escuela. En 1989, Lía García nace en la Ciudad de México, educadora, poeta y narradora de cuentos disidentes. En 2016, cofundó la Red de Juventudes Trans junto a Jessica Marjan y en el 2019, la Archiva de Literatura Infantil y Juvenil para Infancias Trans, Transmariquitas. Su apuesta política se ha centrado en hacer del cuerpo trans un espacio para la ternura, la sanación colectiva y la justicia restaurativa en contextos de muerte y dolor. La apuesta política y pedagógica de Lía, la sirena, ha sido, por más de 10 años, un trabajo con los afectos y la ternura radical, principalmente en espacios de complejidad
que socialmente se entienden como encierros, cárceles, escuelas, mercados, comunidades, hospitales, entre otros. Su activismo parte de la piel y transita al arte entrecruzado por la poesía expandida. Ella denota una pedagogía intensa del amor que recupera el sentido afectivo de nuestros cuerpos y subjetividades, alejándose de procesos racionales y teóricos para emanar un proceso colectivo de justicia restaurativa que permita que los cuerpos trans sanen y materialicen todos los mundos y cuentos posibles que habitan los sueños, sus sueños. ¿Quién no se ha incomodado con ella? ¿Quién no se ha mirado en ella desde la luz y desde la propia sombra? ¿Cómo extrañar? ¿Cómo dejar de extrañar el mar? ¿Cómo se puede ser sirena sin las lágrimas propias? ¿Cómo dejar de ser una y ser las otras? Ella es Lía García. Muchas gracias, mi querida Ileana, compañera, amiga, profesora, luchadora, guerrera. Y también quiero agradecer mucho a Marta. Espero que algún día te tengamos acá y te podamos abrazar, que crucemos todas las fronteras. También a ti te nombro compañera, te nombro amiga, te nombro guerrera. No necesitamos tiempo para nombrarnos de esa forma. También quiero nombrar a las personas que el día de hoy están aquí. Patricia, Carolina, Andrei, Carol, Juvita, Monique. Y les nombro así en voz alta porque creo que es importante siempre regresar a nuestro nombre como el primer acto de resistencia. Porque eso es lo que hemos hecho las personas trans históricamente. Regresar a nuestro nombre, decirlo en voz alta con estas voces que habitamos, que encarnamos, y dejar que el tiempo se lo lleve a todos los espacios a donde se los tenga que llevar. Creo que la voz es algo muy potente porque la voz es una de las formas más sublimes y más poderosas de estirar el cuerpo, de dilatar lo efímero de la vida. Y pienso que la voz puede atravesar todas y cada una de las fronteras. Hoy el día que estamos compartiendo, lo que está haciendo posible que estemos juntas, juntos, pues justamente es la voz y su eco, porque es esta voz que ustedes escuchan la que está atravesando muchísimas fronteras para llegar a tantas latitudes. Y creo que es un acto de resistencia colocar al centro de cualquier escenario la voz de las personas trans que históricamente hemos estado silenciadas, hemos estado apagadas y que hemos sido desplazadas. Y que al mismo tiempo, de la misma forma histórica, porque nuestras trayectorias son históricas, pues hemos ido amplificando nuestra voz, hemos ido encontrando nuestra voz después de una búsqueda muy profunda y hemos emergido desde nuestra voz. Y pues nada, yo soy Lía García, la novia sirena, y estoy muy feliz de estar aquí en esta sesión y compartirles un poco de lo que yo hago, pues justo en lo que hoy nos convoca, que es más que una conferencia, más que una sesión de un seminario, un encuentro afectivo, un encuentro de voces, un encuentro de presencias en contextos de ausencias. Y pues justamente un encuentro donde la ternura nos va a tocar la puerta. Y bueno, esta sesión se tituló Cuerpos queer, cuerpos trans, la desobediencia política y la estética de la transgresión, para este laboratorio con América Latina, Escenarios del Sur, coordinado por las profesoras Marta Ribeiro e Ileana Diegues, y acompañadas también por ustedes que están acá y que pues han hecho posible todo esto. Pues creo que primero es importante situarme geopolíticamente. A mí me atraviesan muchas cosas, al igual que a mis hermanas trans y travestis que están en Brasil, que es el espacio desde el cual me están invitando. A mí me parece fundamental que existan diálogos afectivos entre México y Brasil, porque México y Brasil son, de acuerdo al Observatorio Mundial de Muertes Trans, que se desprende de una organización llamada
Transgender Europe, que hacen estadísticas bianuales para identificar cuáles son los países más peligrosos alrededor del mundo para las comunidades LGBTIQ+. México y Brasil son los países más peligrosos para las personas de las comunidades disidentes en Latinoamérica. Brasil, pues, es el país que ocupa el primer lugar en asesinar más a los cuerpos que nos escapamos de esas fronteras del género, del cuerpo, de la sexualidad y de los afectos. Y el segundo lugar lo ocupa este espacio desde el cual yo les estoy hablando, México, también con altos índices de feminicidio y de transfeminicidio y de desapariciones forzadas y de torturas. Entonces esto me lleva inmediatamente a situarme. Estamos hablando desde un contexto de la muerte y del dolor, como diría Sayak Valencia, desde un contexto de la necropolítica. México y Brasil son contextos de la necropolítica, o como diría Vilma Piedade, una gran escritora afrobrasileña, en contextos de la doloridad, ¿no? Que son contextos donde el dolor, pues justamente se impregna en el cuerpo de todas las personas que nos hemos escapado, que estamos al límite del género, de la raza, de la clase, y pues que justamente hacemos de este dolor otra cosa, una resistencia. O como diría también nuestra bella profesora, amiga y compañera Iliana Diegues en su obra Cuerpo sin duelo, iconografías y teatralidades del dolor, porque Iliana también ha producido mucho sobre la memoria y el dolor. ¿Qué tenemos que decir los cuerpos rotos de las ausencias? ¿Qué tenemos que decir los cuerpos rotos de la memoria? ¿Cómo desarchivamos la memoria y la ventilamos para que no se pudra? Y cómo justamente hacemos de la ausencia la presencia colectiva. Entonces, situarme desde aquí, a mí me ha llegado a hacer ciertas investigaciones que me interesa compartir con ustedes. Yo, para entender los procesos vinculados al dolor, pues he hecho una investigación muy profunda sobre cómo se producen las perlas, y quiero leerles un pedacito de un ensayo que yo escribí en el año de 2019, que se llama A mares sobreviviremos, metáforas del dolor trans, que está publicado en un libro que se llama Tsunami 2, que son recopilaciones de escritoras mexicanas, y yo estoy en la edición 2 de esa serie de Tsunamis, que están editados por la escritora y poeta Gabriela Jauregui, y soy la primera mujer trans que escribe en esta serie de Tsunamis. Y yo compartí este ensayo, A mares sobreviviremos, metáforas del dolor trans, y quiero leerles este fragmento. Otra de las cosas más valiosas que me enseñó el mar fue a recordar la sabiduría de mi abuela Virginia. Ella, de joven, se dedicaba a buscar perlas en las orillas de los mares de Puerto Ángel, Oaxaca, donde las piedras abrazan el último momento de las olas. Ahí se encontraban aquellos moluscos de caparazón negro y rasposo, intentando camuflajearse con las piedras para que nadie conociera su verdad, la de aquellos seres de orillas y pasos lentos, que habían tardado años en llegar al intersticio entre la arena y el agua para bañarse de sol por algunos días antes de volver a lo profundo y celebrar la sobrevivencia del tránsito. Esos seres, decía mi abuela, tenían en su interior el secreto más grande que toda sirena debía saber. Las perlas que parían eran resultado de todo su dolor. Recuerdo que la primera vez que mi abuela nos contó esta historia a mi hermano y a mí, sacó de su cajón una cajita llena de perlas de todos los tamaños y formas, unas 15 perlas brillantes. Mi mamá solía dejarnos en su casa por algunos días cuando tenía que salir a trabajar. Mi abuela nos acostaba en su cama, que era grande, y encendía una vela para que nos arrulláramos con la luz, pues para ella la luz era lo que nos podía guiar a los sueños. Aquella primera vez nos contó que esas perlas se las había dado su madre, y que al igual que su abuela, todas las mujeres de la familia guardaban perlas, porque habían aprendido a hacer de su dolor su más preciado tesoro. Para mí ese momento fue muy fuerte, porque con tan solo 6 años de edad, aún estaba presa de una masculinidad que me estaban imponiendo, y dentro de mí sentía un profundo dolor por saber que las perlas quizás nunca iban a poder ser para mí, aunque todo cambió inesperadamente cuando crecí y decidí abrazar las perlas de mis ancestras con toda mi intensidad. Las perlas, mijitos, no son cosa de elegancia, decía mi abuela.
Las perlas encierran un misterio que solo puede ser develado a quienes han aprendido a ver la vida con los ojos llenos de agua, como nosotras. Para que una perla nazca del molusco que la lleva en su interior, tienen que pasar 10 años. Alrededor de 10 años tarda un molusco en recubrir de nácar la bacteria que ha rasgado su frágil interior esponjoso para encapsularla y hacer de su herida una perla y otra y otra y otra perla. ¿Se imaginan lo que se siente cuando abres un molusco y te encuentras con la memoria de sus heridas convertidas en perlas preciosas y brillantes? Perlas lisas que ya no dañan más su interior, sino que lo abrazan, pero que al mismo tiempo la ponen en riesgo por la sed que tiene este mundo de lucrar con ellas, con las heridas, despojarlas de sus procesos de dolor, de sus cicatrices y venderlas al mercado de las joyas que exhiben en sus blancos cuellos la historia de nuestro dolor encarnado. Sí, abuelita, cuánto nos enseñaron aquellas perlas tuyas, pequeñas pero dotadas de una fuerza enorme, muy enorme como el grito de nuestra resistencia trans. Escribo esta historia mientras en mi cuello cae un largo collar de perlas, abrazando la manzana de Adán que aún persiste en mi cuello y que me recuerda al niño que algún día fui, incluso a mi padre y a mis abuelos, que aunque fueron duros conmigo y me despojaron del amor cuando decidí despedirme de la masculinidad generacional, me acompañan. Estas perlas son el resultado de mi dolor, de todo lo que hago con la memoria viva de mis heridas y mis cicatrices. Aquí dolió, aquí sanó, y aquí se transformará. Estas perlas me pertenecen. Las reclamo al sistema patriarcal y misógino que intenta despojarnos de nuestros archivos del dolor y borrar la memoria del dolor, lucrar con él y venderlo y exhibirlo en los mejores diarios amarillistas, donde nuestros cuerpos yacen desgarrados, torturados y mutilados sin siquiera reconocer nuestras identidades femeninas, sino devolviéndonos a lo que el Estado siempre ha querido que seamos bajo su dominio masculino. Estas perlas son un grito de verdad que hablan de la desobediencia femenina, de mis hermanas trans, travestis, de nuestra transestralidad, que me conecta y nos conecta a las mujeres que siempre nos abrazan con su mirada para recibirnos en el momento en el que decidimos convertirnos en sirenas. Todas las mujeres que vieron nuestro nacimiento femenino en el agua, desde el agua y para el agua, añorando lo precioso de la ambigüedad, de nuestras voces profundas que atraen para guiar y recordar una por una todas las vidas de todas las sirenas trans que descansan bajo el agua de nuestros mares. Abya Yala, Latinoamérica, México, Brasil, Colombia, Perú, los países que están en guerra con nuestros cuerpos, sí, de nosotras las sirenas. Nosotras existimos y resistimos, y nosotras gritamos nuestro nombre, nos miramos en el espejo y dejamos de temerle a nosotras mismas. Eso somos. Este es un fragmento del ensayo de Amares Sobreviviremos, Metáforas del Dolor Trans, que a mí me ha permitido hacer esta investigación sobre las perlas. Ahora les he dicho cómo las perlas nacen, son resultado de procesos muy largos del dolor, de hacer de algo que te lastima, algo que te rasga, algo que te incomoda, algo que te rompe, otra cosa. Es hacer un movimiento, una transmutación del dolor a escenarios llenos de afecto, de memoria y sobre todo de colectividades trans y disidentes. Sin embargo, como están viendo en este video, esta es una grabación en tiempo real de una extracción de perlas. Y esto me lleva a decirles justamente lo que mencionaba en el espacio, que nuestros contextos, que son estados de emergencia, que son estados de la necropolítica, que son estados del dolor, pues se lucra con los archivos del dolor, ¿no? Pensando que las perlas son una de las joyas más valuadas en el mercado capitalista neoliberal de los objetos que porta la feminidad. Es muy dura esta imagen. Recordemos también que las perlas fueron robadas de islas hermanas, Brasil, Cuba, todo el Caribe que producía perlas durante la colonización, pues fue despojadas, ¿no? Fueron territorios despojados de las perlas y fueron llevadas a Occidente para convertirlas en eso, en joyas, para exhibirlas, para venderlas, para lucrar con ellas. Pero estaban lucrando con nuestro dolor.
y ahora reclamamos la memoria viva de nuestro dolor a partir de estos procesos que nos permiten hacer de la herida, hacer del dolor, del ardor, de lo que rasga, escenarios de la sobrevivencia, diría yo. Y es ahí donde entra en juego, pues justamente la resistencia trans. ¿Cómo resistimos hoy en día las mujeres trans y travestis que estamos justamente habitando estos asfaltos tan violentos, tan precarios y pues tan llenos de una memoria afectiva que estamos recuperando? Tuve la enorme suerte y el enorme honor de conocer a mi querida amiga, profesora Ileana Diegues en el año de 2016. Ese fue un año muy, muy fuerte para el movimiento trans en México porque vivimos una masacre, una de las más grandes masacres que hemos vivido a lo largo de la historia, ya que en tan solo un mes hubo 136 transfeminicidios de mujeres muy cercanas a nosotras, trabajadoras sexuales, migrantes y activistas públicas, que somos las que estamos en un riesgo mayor, porque no podemos decir que ese estado de emergencia y ese estado de la necropolítica afecta a todos los cuerpos de la disidencia por igual. Ya los observatorios de muertes trans locales de México y Brasil, pues identifican que las mujeres que están en más riesgo son las mujeres trans dentro de la disidencia, ¿no? Y que son las mujeres negras, las mujeres prietas, las mujeres trabajadoras sexuales, migrantes que están en procesos de asilo político o tratando de llegar a Estados Unidos en el caso de México y haciendo de México un lugar de tránsito, y las activistas públicas que pues damos nuestro nombre, que damos nuestra vida al escenario de lo público, las que estamos en un riesgo mayor de ser asesinadas, desaparecidas y que pues somos más reprimidas y más perseguidas. Entonces, el 2016 es un año que marca una coyuntura en el proceso político de nuestro país para el movimiento trans, porque en el mismo año se estaban aprobando políticas públicas que intentaban colocar a México en un lugar seguro para las personas de la disidencia, en un lugar donde ya se habían ganado derechos humanos, en un lugar donde ya se habían establecido ciertos protocolos para salvaguardar la seguridad de las personas de la disidencia LGBT y Q+. Pero en realidad lo que estaba pasando en el asfalto, en ese transitar cotidiano, en ese transitar diario, era todo lo contrario a lo que el Estado estaba diciendo que sucedía en el ámbito de la política pública. Entonces, junto con la artista Lorena Gulfer, que es una aliada, compañera, hermana y amiga, al igual que ustedes, se llevó a cabo el proyecto Estado de Emergencia, Puntos de Dolor y Resiliencia en la Ciudad de México. Y uno de los puntos de dolor, pues era justamente este que ustedes están viendo, el mismo asfalto donde en el año de 2016, el 22 de octubre, apareció el cuerpo de nuestra hermana Paola Lezama, compañera activista, trabajadora sexual, feminista, abogada, pues que fue despojada de su vida. Nos la quitaron rotundamente y decidimos ir a ese lugar donde su cuerpo había ya sido asesinado por un hombre y manifestarnos a través del arte, hacer del arte justamente un espacio para la resistencia, hacer de una propuesta escénica un acto de resistencia, un acto de desarchivar la memoria, como nos comenta Ileana en su obra, desarchivar la memoria, ventilarla, abrazarla y pues ver de qué manera a través de ese desarchivar la memoria del dolor podemos hacer nuevas experiencias artísticas. En lo que consistía este proyecto era en sentarnos a hablar en esos puntos de dolor. Se ponía una sala y nos sentábamos a hablar de qué manera podíamos combatir la violencia hacia las mujeres trans y hacia las mujeres que no habitan cuerpos trans y hacia los cuerpos que se escapan de las normas hegemónicas y coloniales del sexo, del género y de la sexualidad, de los afectos. Y en un segundo momento, después de la charla pública, junto con los transeúntes, las transeúntes, junto con la arquitectura del espacio y el caos de la ciudad, culminaba el encuentro o se pausaba para mí, o sea, no terminaba, se pausaba con un performance político que en este caso yo llevé a cabo, fui invitada por Lorena para hacer este proceso de culminación y yo aparecí en medio de mis hermanas, hermanes y hermanos trans que estaban ahí,
sosteniendo las perlas entre mis manos y hablando de lo que ya les hablé a ustedes, de cómo nacen las perlas, para después bañar a todas mis hermanas trans en esos mismos asfaltos de perlas brillantes, para recordarles lo que hacen con su dolor, para recordarnos lo que hemos hecho con todo lo que nos duele, con todo lo que nos aprisiona, con todo lo que nos martiriza y con todo lo que nos cansa, ¿no? Bañar a mis hermanas trans de perlas era recordarles que del dolor al color hay solo una letra de diferencia y que del dolor también se pueden hacer otros escenarios, porque el dolor, como diría Vilma Piedade, con esa doloridad, con ese contexto de la doloridad que ella plantea en el contexto de Brasil, desde las diásporas, porque ella dice que la doloridad es ese momento en el que las mujeres negras hacen de su dolor el punto que cruza, el punto que permite que se tejan resistencias. Bañar de perlas a mis hermanas, pues era justamente crear esa doloridad de la que habla Vilma Piedade, hacer de nuestro dolor el punto de alianza, el punto de resistencia y el punto para no dar un paso hacia atrás, sino para seguir y para reclamar la vida y reclamar la memoria. Al final decidimos celebrar las vidas trans, aquí con mi hermana, compañera y amiga de vida, Natalia Lane, que también desafortunadamente tengo que decirlo porque estamos en un diálogo México-Brasil. Ella la intentaron asesinar el año pasado, también fue un caso muy, muy sonado. Aquí estoy con ella, con Natalia. Estuvimos dándole seguimiento al caso. Afortunadamente, pues Natalia ha sido uno entre 1000 casos positivos, porque su agresor pues ahorita está en un proceso legal ya, el que intentó asesinarla también por lo mismo, por ser una mujer trans, libre, autónoma, pública. Decidimos celebrar las vidas trans a través de lo festivo. Y también con esto inauguro gran parte de mi trabajo, ¿no? Lo festivo, ¿qué significa celebrar la vida de las personas trans, travestis, en contextos de la muerte? ¿Cómo despojamos al Estado de esa idea que tiene de lo festivo y hacemos de lo festivo también un hecho de renuncia a ese patriarcado, a esa colonización, y entonces hacemos de lo festivo un escenario de militancia? Y esta era una celebración de las vidas trans, recordar a nuestras hermanas trans y travestis, ya no desde las trayectorias que el Estado quiere que recordemos, como la que fue encontrada bajo un colchón en un hotel de Calzada de Tlalpan, o de la Merced, o de Puente de Alvarado, o como la que tuvo que emigrar a la Ciudad de México, como la que se inyectó litros de aceite para poder abrazar el cuerpo que deseaba, sino recordar las trayectorias de esas mujeres vinculadas a lo festivo, a lo alegre, a la ternura, qué comida le gustaba, qué música escuchaba, cuál era su baile preferido, cuántos nombres tuvo, cuál era su personaje favorito que le hacía reírse, qué momentos de risa recuerdas con ella, alguna vez estuvo en tu casa, alguna vez cocinaste con ella, alguna vez te reíste irónicamente con ella de todo lo que el Estado hace. Queríamos recordar esas trayectorias porque el Estado no quiere que recordemos eso. Y me parece importante porque esto marca mucho también de lo que yo les quiero presentar el día de hoy con las políticas afectivas de la ternura trans. Aquí estamos viendo a nuestra hermana trans, compañera de vida, luchadora, Kenia Cuevas, que era muy amiga de Paola Lezama y que hoy preside una organización muy importante, que es Casa de las Muñecas Tiresias, que se dedica literalmente a identificar qué pasa con los casos de transfeminicidio, presionar al Estado mexicano para que las carpetas no se archiven, sino que se desarchiven y se le dé seguimiento. Y desafortunadamente hemos sido nosotras, las mujeres trans, las que nos hemos ido a parar afuera de las fiscalías, afuera de los ministerios, para decirle al Estado que nuestras vidas importan y que tenemos que desarchivar la memoria, y que tenemos que darle seguimiento a ese desarchivar la memoria del dolor y de la violencia, y que le exigimos justicia al Estado, porque no podemos pensar que es un crimen de odio. En el caso de México y en el caso de Brasil, porque he tenido también el enorme privilegio, el enorme gusto, el enorme poder divino de mis ancestras de tener muchas hermanas trans que habitan en Brasil,
con quienes establezco diálogos desde lo personal y desde lo político. Y sé también que en Brasil sucede lo mismo, ¿no? Que cuando asesinan a una mujer trans se dice que es un crimen de odio. Sin embargo, a mí me parece que hay que culpar al Estado por estos crímenes. No es lo mismo pensar que es un crimen de odio a pensar que es un crimen de Estado. Porque si pensamos que es un crimen de odio, lo vamos a dejar en un acto que solo le compete a dos personas. Es decir, yo establecía una relación con una persona, quién sabe de qué manera esa persona me empezó a odiar, como si pudiéramos medir el odio, o cómo medimos el odio para que esa persona tomara la decisión de asesinar. Y sin embargo, si lo intercambiamos por un crimen de Estado, estamos culpando al Estado mexicano, al Estado brasileño, por todo lo que impregna en la masculinidad hegemónica, y estamos exigiendo la reparación al Estado mexicano y al Estado brasileño por estos travesticidios y estos transfeminicidios. Y no solo una reparación a la persona que fue despojada de su vida, sino a la familia, a las personas cercanas, a las activistas. Es decir, hay que responsabilizar a los estados por estos crímenes. Y ese es también uno de los objetivos de nuestro grito de justicia, como aquí en el caso de Kenia, que nos está regalando ese grito de justicia que nos habita a todas las mujeres trans y travestis de México y por supuesto de Brasil, que somos los países pues que más cosas tenemos que decir en Latinoamérica sobre transfeminicidios y sobre violencia a las comunidades LGBTIQ+. Yo siempre pongo este mapa, ¿no? Estos mapas son los mapas que arroja esta organización que se llama Transgender Europe, de la que forman parte los observatorios locales de muertes trans, y pues los pongo como una fuente fidedigna y como una fuente muy certera y muy real de lo que les estoy diciendo, ¿no? Porque muchas veces hablamos de esto en algunos contextos y se piensa que es una exageración y se piensa que no tiene sentido, pero las cifras lo están diciendo ya de manera muy formal. Entonces ustedes pueden tener acceso a estas páginas, a ese Observatorio Mundial de Muertes Trans, Transrespeto versus Transfobia, donde pues no solo van a poder ver los mapas, sino informes, van a poder ver también de qué manera la sociedad civil ha impulsado nuevas políticas, ha impulsado nuevas formas de que el Estado se sienta presionado y pueda justamente crear nuevas formas de asegurar nuestra vida. Y bueno, esto me lleva a decirles que yo pienso que definitivamente ningún cambio en la política pública, ningún cambio en lo legislativo te garantiza un cambio en lo cultural. Y ahí es donde hay que hacer una labor muy, muy importante y muy específica que yo he hecho a lo largo del tiempo, al igual que muchas y muchos activistas. Yo diría una labor de traducción. Cómo bajamos todo esto que ocurre en esos grandes espectros que son los espectros del Estado, cómo lo bajamos y lo llevamos a nuestro cotidiano, a esos asfaltos donde nosotras vivimos. Yo a lo largo del tiempo pues he hecho un trabajo muy, muy grande de traducción, ya casi cumplo 15 años de trayectoria artística, en 3 años más, y para mí es una labor de traducción y de interpretación de nuestras vivencias trans. Y esto me lleva a hablarles un poco de una figura que yo he estado explorando, que es una figura muy situada de nuestro contexto mexicano, Malintzin, Malinali, la Malinche, que es una figura, un arquetipo muy presente en la subjetividad de los mexicanos. Es la mujer que durante la colonización se dedicó a traducirle a los colonizadores a través de nuestras lenguas nuestro mundo. Por eso ella fue culpada, ella fue desterrada, ella fue desplazada y ahora ocupa un lugar en la subjetividad de les y los mexicanos como la que engañó, la que traicionó a su pueblo, la que se dejó seducir por lo ajeno. Pero en realidad nadie habla del otro lado de la luna, ¿no? Pienso en la luna como una extensión de esta labor de traducción, porque si ustedes ven la luna en el cielo, que es el mismo cielo que todas y todos vemos, solo podemos ver una cara de la luna, pero la luna tiene otra cara, tiene un lado derecho, un lado izquierdo, una parte de arriba, una parte de abajo, y nadie habla de esos puntos en la historia de Malintzin Malinali, la traductora, la que interpretó el mundo, la que permitió la entrada. Nadie habla de que ella fue violada, de que ella fue perseguida, de que ella fue despojada a la fuerza,
que hubo un contrato que se tuvo que pagar entre su pueblo y los colonizadores y que la tomaron a ella como rehén para que fuera la que traduciera, la que hiciera esa labor de traducción y de interpretación. Nadie habla de eso. Entonces, ¿de qué manera hablamos justamente cuando nos colocan en ese lugar, como a las mujeres trans y travestis, de las que engañamos, las que somos embusteras, las que desobedecimos a la masculinidad hegemónica? ¿Cómo hablamos de lo que implica eso como un acto de libertad, ¿no? El decidir despojarnos a nosotras mismas de todo eso que nos impuso la sociedad y hacer estas traducciones de nuestro mundo y de nuestra vida. Entonces yo he hecho una labor de traducción a través del arte y de la pedagogía. A mí me interesa mucho de qué manera la pedagogía crítica, la pedagogía radical, es decir, una pedagogía que no se instala en la escuela, no una pedagogía tradicional donde hay un profesor y una alumna, no una pedagogía que domina, no una pedagogía que domestica, que sujeta los cuerpos, como diría Foucault. No, una pedagogía crítica que se escapa del escenario educativo, una pedagogía crítica y radical que rompe con los métodos tradicionales y que cuestiona qué es la educación y qué son las escuelas también. Aunado a esto me interesa que esa educación crítica y rebelde y radical se deje seducir también por el arte, específicamente por una práctica artística que, como ustedes saben, pues implica también pensar en rebeldía, en fuga, que implica pensar también en nuevas búsquedas, que es el performance, el arte-acción. ¿Qué pasa cuando esta pedagogía rebelde, crítica, radical, se deja seducir por el performance, que también está luchando por ocupar otros espacios que ya no son la galería y el museo? Estoy hablando de un performance político que se ha escapado y que se ha posicionado en contra de los escenarios donde se supone que tendría que ocurrir el performance, al igual que esa pedagogía que se opone a la escuela. Entonces, en mi trabajo, en mi labor de traducción política, pues yo he conjugado la pedagogía y el arte, acción, performance, como una forma de crear un escenario afectivo para que las vidas trans podamos hablar de lo que importa. Así es como se titula este performance que ustedes han visto en este momento, Hablar de lo que importa, que es del año de 2013. Y que conjuga justamente esa pedagogía que me interesa y ese performance también. Yo me formé como educadora, en realidad yo no me formé como artista, sin embargo me dejé seducir por el performance siendo pedagoga y me encuentro siempre en esa frontera entre el performance y la educación para poder crear estos espacios para la sobrevivencia trans. Otro de los puntos importantes en mi trabajo es el uso de arquetipos. Ya lo vamos a ir viendo a través de las imágenes. Yo utilizo arquetipos que el patriarcado ha creado para cimentar un deber ser en el cuerpo femenino, hegemónico, burgués, y que está justamente en esas áreas de tensión. Si ustedes se dan cuenta aquí, yo estoy vestida de novia. Ese es uno de los arquetipos que yo utilizo. La novia que se desprende de un ritual que es la boda, ¿no? Esa mujer que está estableciendo un contrato a través de sus afectos para ser propiedad de un hombre y que implica justamente, pues sí, pensar en los afectos también como una forma de encarcelamiento. Y si ustedes se dan cuenta, pues yo estoy compartiendo mi cuerpo con 6 hombres que están alrededor de mí. Y eso es algo muy crucial en mi trabajo, porque regresando al problema del transfeminicidio, la pregunta que hace que mi trabajo nazca y que siga tejiéndose y bordándose como un proceso inacabado, pues es justamente ese mismo estado de emergencia del cual yo les hablé al inicio. ¿A qué me refiero? Lo voy a decir como yo lo sentí, pienso. Pensando que México y que Brasil, pues justo ocupan estos lugares, Brasil el primer lugar, México el segundo lugar, con más casos de transfeminicidio. Entonces, ¿quiénes hacen posible que ese transfeminicidio sea transfeminicidio? Yo deseo que las mujeres trans ya no seamos las únicas protagonistas del transfeminicidio. Yo deseo que también los hombres sean los protagonistas del transfeminicidio, porque sin esa masculinidad hegemónica, patriarcal, colonial,
que se impregna en la subjetividad de los hombres, no existiría el transfeminicidio, porque el 98.9% de los casos de transfeminicidio en nuestros territorios han sido perpetrados por hombres que se asumen hombres y que al asumirse hombres, entonces son corporalidades hegemónicas, cisgenéricas, corporalidades que obedecen también a una heterosexualidad que se encuentra en un espacio muy liminal porque es una heterosexualidad nombrada, pero quizás no practicada, porque siempre hay tensiones con nuestros cuerpos trans entre estos hombres, ¿no? La seducción, el deseo prohibido, lo que no puede ser posible, lo que no puede ser tocado, pero por otro lado la pulsión de muerte. Entonces yo he colocado al centro del escenario del transfeminicidio, que es algo que me ocupa y me atraviesa, la presencia de los hombres. ¿Cuál es la respuesta pedagógica y artística que nosotras, las mujeres trans, vamos a darle al Estado mexicano para decirle que son ellos los que nos están asesinando? Sí, que nosotras somos las asesinadas, pero ¿quién nos asesina? ¿Cómo nos asesina? ¿Por qué nos asesina? ¿Y qué está haciendo el Estado para que esos hombres nos asesinen? ¿Qué le falta al Estado para que esos hombres ya no nos asesinen? Entonces, para mí ha sido muy importante trabajar con la masculinidad hegemónica en escenarios muy, muy fuertes donde nunca se imaginó la presencia de una mujer trans y donde el cuerpo de una mujer trans entra en una tensión brutal. La cárcel, la policía, los bomberos, los militares, espacios donde yo podría estar en un riesgo, pero donde yo tengo que aparecer, porque son espacios donde nos han desaparecido, como nos habla pertinentemente Ileana también en su obra de Cuerpo sin duelo, la desaparición. ¿Qué es la desaparición? Y yo había estado platicando hace poco con Lucas, que también es una amiga y muy amada de muchos años, y hablábamos de la desaparición de su hermano Bruno, y pensábamos que la desaparición pues también trastoca otros escenarios, ¿no? También el transfeminicidio trastoca otros escenarios. El transfeminicidio no es solo el acto de asesinar y quitarle la vida a una mujer trans. El transfeminicidio empieza cuando tú invisibilizas las vidas trans, cuando tú victimizas a las vidas trans, cuando el Estado, aún después de asesinar a las mujeres trans, las sigue revictimizando en los medios, no hay reparación. Entonces, el transfeminicidio hay que entenderlo como un proceso inacabado y no como un acto. Y también decíamos con Lucas que también hay procesos de otras desapariciones que no solo son el acto de desaparecer per se a la persona, sino de invisibilizarla. Entonces, estos son espacios pues muy fuertes, muy carcelarios, de espacios pues que están tomados por la disciplina, como dice Michel Foucault, ¿no? Espacios de los panópticos, espacios de mucha tensión donde hay reglas, espacios donde toda la gente tiene que portar un uniforme, y entonces yo ahí me convierto en la novia trans, ¿no? La novia trans que llega a estos espacios y que con su ternura radical, que no es más que una tonalidad de la rabia, porque la rabia y el resentimiento tienen muchas tonalidades, llega a estos espacios y brinda su afecto, ¿no? Los elementos de la novia cambian, pero su afecto es el mismo. Un afecto que también, como habíamos conversado ayer con Ileana, no solamente tiene que ver con el acto de decir yo te amo, yo te quiero, sino me afectas, me atraviesas, me rompes. ¿Qué estamos rompiendo las personas trans cuando llegamos a esos espacios donde se nos negó existir, donde se nos negó estar? Y nos devolvemos a través de esto, ¿no? Mi estrategia a lo largo de estos años ha sido el afecto, la ternura radical, ¿no? Yo acuñé este término en el año de 2012. ¿Por qué? ¿Por qué lo acuñé? Porque yo empecé a hacer performance en el año de 2009 y la gente que iba a mis performances, amigas, compañeras, que empezaron a ver cómo yo iba y venía entre escuelas de policías, cárceles, me decían, es que yo siento mucha ternura cuando estoy contigo, siento mucha ternura cuando estoy presente en lo que haces. Y yo decía, claro, a mí lo único que me recuerda la ternura es a mi mamá, ¿no? Cuando yo era bebé. O sea, eran los únicos referentes que la gente en esos años tenía de la ternura, la mamá, ¿no? Como, bueno, ternura cuando yo era bebé, ternura cuando mi mamá me cargaba, me vestía. Y entonces yo de repente dije, ¿y la ternura y el escenario político que vivimos en este país, qué relación tienen? ¿Cómo puedo sacar la ternura del hogar? ¿Cómo puedo pensar que la ternura no solamente tiene que ver con una mamá que carga a un bebé,
¿no? Eh, Como decía Rita Segato, ¿no? Que el acto más visible de una pedagogía de la crueldad, pues era quitarle a un bebé los brazos, ¿no? O sea, si un bebé te está pidiendo el abrazo y tú se lo niegas, es un ejemplo de una pedagogía de la crueldad. Entonces, pero esas madres también existen, ¿no? No podemos universalizar que todas las madres hicieron de la ternura un acto de ternura, porque también hubo ternura en otros espacios. Entonces yo quise en aquellos años, que eran años muy fuertes porque no había ley de identidad de género, no había las políticas públicas que hoy en día hay, no había ni siquiera identidades queer, identidades no binarias como ahora, solamente éramos personas travestis y transgénero en ese tiempo, ¿no? Y la militancia era salir a las calles y hacer marchas y gritar y que la gente se diera cuenta de nuestro enojo y ya. Y yo decía, bueno, si la gente está sintiendo ternura, cariño, si la gente se está sintiendo amada, cuando yo voy a estos espacios que parece que no tienen nada que ver con el amor, la escuela, la cárcel, la policía, los militares, los bomberos, pues voy a hacer de esto mi política de resistencia. Y la gente me decía, pero es que parece que no estás enojada, ¿no? ¿Tú cómo es posible que tú llegues a una escuela de policía siendo la policía quien es y que se vea que están felices y que tú estás vestida de novia y que es como una fiesta? Y yo le decía a la gente, bueno, yo también estoy enojada, solamente que mi rabia tiene otro tono. El resentimiento es una tonalidad de la rabia, el enojo es otra tonalidad de la rabia, la denuncia, el grito, ¿no? Pero también la ternura podría ser otra tonalidad de la rabia, porque la ternura te conecta con la vulnerabilidad, te hace frágil. Esos cuerpos rotos de los que nos habla Ileana, y qué honor poder citar tanto a Ileana porque ha sido también un referente histórico para mí. ¿Cómo llegamos a ser cuerpo roto? Es como un traste que se rompe. Si el traste no se rompe, no está roto. Se tiene que romper para estar roto. Y para romperse hay que vulnerabilizarse, hacerse frágil, estar al límite de la mesa para caer, romperse y transformarse en otra cosa. Y la ternura es eso. No solo es te reconozco, te abrazo, te miro, te escucho, sino también qué estás viendo de ti en mí cuando te miras, qué te hace ruido de mí, cómo me puedes reclamar a mí, viva, alegre, sin que me maten, cómo me puedes cuidar tú, ¿no? Tú que estás resistiendo a estas instituciones, tú que tienes un uniforme, tú que representas al Estado en todo su esplendor, ¿no? Un Estado que te invisibiliza, un Estado que te convierte en su mano de obra, ¿no? Hospitales, cárceles, militares, policías, bomberos, ¿no? O sea, estos cuerpos uniformados. Y yo también estoy uniformada. Tendríamos que hablar del arquetipo, ¿no? Porque el arquetipo es un disfraz. Soy la novia, soy la quinceañera, soy la alumna, pero ¿con qué nos conectan estos disfraces? Con la festividad. Una novia no puede separarse de lo festivo. Una quinceañera no puede separarse de su transición de niña a mujer y de lo festivo que implica eso, celebrar su tránsito. Una novia no puede separarse de su compromiso. Y yo tengo un compromiso con mi cuerpo, tengo un compromiso con mis hermanas trans y travestis, porque el día de mañana quiero que ellas transiten libres por un hospital. El día de mañana quiero que pidan auxilio a los bomberos y no se les niegue el apoyo. El día de mañana quiero que mis hermanas trans y travestis y mis hermanos de la disidencia puedan ir a visitar a sus familiares a las cárceles y que no sea un asunto ya de no te dejo entrar porque dices que eres una cosa, pero no eres la otra, ¿no? El día de mañana yo quiero también que la policía sepa cómo quitarse la máscara y darse cuenta que, que ellos están perpetrando el mismo dolor que tienen en el cuerpo, porque quiero decirles que después de tantos años de trabajo con hombres, a ellos les duele la masculinidad, duele también ser hombre, y no se dan cuenta, no nombran ese dolor, o sea, no desarchivan su dolor colonial de ser hombres, y sus cuerpos están llenos de síntomas, ¿no? Porque no lo hablan. Y entonces llega esta novia trans, ¿no? Con su afecto, con su ternura en esos escenarios donde en algún momento podría ser golpeada, podría ser torturada, y la ternura, que es una fuerza energética, porque yo no podría decirles la ternura radical se hace así. Yo no puedo transferirme a mí misma, Lía, a otras personas.
es un trabajo que tiene que ver con mi energía, ¿no? Es un trabajo que tiene que ver con mi esencia. Yo puedo dar pistas de cómo intervenir en espacios de complejidad. Yo puedo compartir mi experiencia de gestión. Puedo compartir todo lo que he aprendido con las instituciones a lo largo de años, los riesgos en los que me he puesto, ¿no? Puedo compartir quizás algún tipo de performance pedagógicas para realizar, pero no puedo transferirme, porque a veces me dicen, es que yo no lo puedo lograr. ¿Cómo lo hago, no? Y a veces me preguntan, ¿tú has intentado colectivizar tus performances, tu trabajo? Y yo he invitado a lo largo del tiempo a muchas hermanas mías trans y travestis, pero es más el miedo que ellas tienen y las entiendo perfectamente, ¿no? Porque yo no quiero poner en riesgo a nadie, ¿no? Claro que a mí me ha interesado ir a estos espacios a los que yo voy con otras mujeres trans, pero de verdad son espacios tan complejos, y ustedes lo saben porque en Brasil es lo mismo, que en realidad pues yo he tenido que hacer un trabajo espiritual muy grande para poder ir a parar ahí, porque alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y todo abona, todo activismo abona. El activismo es un acto simultáneo, ¿no? Mientras unas están en el Estado, mientras otras están en sociedad civil, mientras otras están buscando a sus hijos en las plazas, mientras otras están en las marchas, mientras otras están poniendo el cuerpo en las esquinas, otras estamos en esos espacios, ¿no? Que son espacios donde los cuerpos trans son inimaginables, ¿no? Inimaginables. Y estableciendo un diálogo afectivo, ¿no? Porque pues yo no es que vaya y les explique a estos hombres, bueno, ser trans es esto, ¿no? Y los derechos humanos de las personas trans en México son estos, y el caso México-Brasil es este y este y este. O sea, sí es importante, pero yo quiero también que ellos desaprendan por medio de mi cuerpo, que se descolonicen por medio de mi cuerpo. Porque si se dan cuenta, otro elemento importante de mi trabajo es el tacto. Yo estoy tocando a estos hombres con mi cuerpo, estoy cerca, ¿no? Estoy estableciendo un diálogo afectivo y de ternura, ¿no? Estoy proponiendo esa educación por la que la educación tanto lucha, pero no hace, ¿no? Para los hombres. Y los elementos cambian, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes están viendo que yo estoy interactuando con una cucaracha, ¿no? Yo hablo de la cucaracha como un ser resistente, como un ser histórico, como un ser que transmuta, pero también hablo de lo abyecto con lo que la sociedad ve a la cucaracha, ¿no? Como un insecto que da asco, como un insecto que anuncia que algo está sucio. ¿Quién podría amar a una cucaracha? Esa es la pregunta, y puede parecer irónica, pero ¿quién podría devolver a la vida a una cucaracha? Así como quién podría amar a una mujer trans, quién podría reclamarla viva, quién podría sostener sus lágrimas de esa mujer trans y bañarse con ellas y hacer un mar y nadar en él, ¿no? ¿Quién podría devolvernos a las nuestras, las que han sido pisoteadas, fumigadas, ¿no? Una cucaracha que convierte en fumigador a los seres humanos. Tú eres el fumigador y yo soy la cucaracha. Pero cuando eres cucaracha y yo también cucaracha y nos vemos así por iguales y nos escondemos entre los rincones de las casas y hacemos plaga porque somos una plaga muy resistente y muy grande, ¿no? O sea, ¿quién podría permitir que una cucaracha caminara sobre su piel? Esa es la pregunta también que inaugura mi cuerpo trans cuando hago lo que hago. ¿Quién podría dejar sentir los pasos de una cucaracha sobre su piel, sobre su mano? O sea, es una pregunta muy fuerte, ¿no? Que implica muchas cosas. Y ahí estoy, ¿no? O sea, todos estos actos de festividad, ¿no? Que ocurren en la cárcel, en los espacios públicos, siendo la novia, siendo la quinceañera, ¿no? Quiero leerles una cita de un libro muy hermoso, ya estoy aproximándome a la pausa para poder conversar. El perfume de la maestra en los laboratorios de la vida cotidiana de Diotima. Hay un testimonio de una pedagoga argelina que me interesa mucho, que se llama Sasi Sadú. Aquí tengo el libro y dice así. Les contaré una anécdota. Tenía que ir con una amiga a una de nuestras citas y llegó maquilladísima. Al verla, le dije, quítate todo el maquillaje. No pienso ir contigo tan arreglada a un pueblo
en el que hace solo 1 mes y medio estaban sepultando a sus muertos y a sus hijos. No protestó y lo hizo. Al llegar fuimos recibidas por las enseñantes. Iban magníficas, maquilladas, muy maquilladas. Mi amiga entonces les contó la escena que yo le había montado. Que se quitara el color de su rostro. Las maestras nos explicaron que el maquillaje era normal en ellas. Se trataba de algo muy consciente, muy político. Querían que sus alumnos, esos niños que habían perdido a sus padres y a sus madres en las guerras que vive Argelia, un territorio de huesos, vieran en ellas cada mañana imágenes de vida. De estas mujeres es de las que he decidido voluntariamente hablar aquí, porque ellas son quienes hacen la diferencia en la historia, las que infunden el coraje necesario. De ellas saco yo mi valentía, porque yo no soy nada valiente. Les aseguro que soy terriblemente miedosa, pero cuando estoy con ellas me siento cargada como un muelle por semanas y semanas. Puedo actuar, hacer cosas, luchar, porque siento que vale la pena, por ellas, por los niños y por este país. Como dicen ellas, y las vuelvo a citar, he decidido traerles imágenes de vida y belleza, testimonio de Sasi Sadhu. Yo coincido con Sasi Sadhu. Eso es lo que yo he estado haciendo, ¿no? ¿Qué detonan estas imágenes? La quinceañera, la novia, ¿no? Son imágenes de vida y color en contextos de la muerte y del dolor, ¿no? De pronto me preguntan mucho por el trabajo que es este que ustedes están viendo en la cárcel, ¿no? Pero es que, ¿qué te dicen, no? Te molestan, te pegan, ¿no? Se piensa que la cárcel es un lugar intransitable para las personas trans y en realidad no, porque ¿a quién encierra la cárcel, no? Encierra a hombres que sí encarnan una masculinidad hegemónica y colonial, pero que también están presos de una colonización relacionada a la raza y a la clase, ¿no? O sea, la cárcel es una institución transitoria donde justamente se necesitan estas imágenes de vida y color. Yo de pronto en este performance de la quinceañera, pues sí, ¿no? O sea, pasaban demasiadas cosas. A mí me preguntan mucho, fue un performance de largo aliento, ¿no? Fue un performance que, que duró 2 años. De hecho, la performance pues se llama así, ¿no? 5,745 días de pedagogía, ¿no? Porque pues yo establezco un diálogo afectivo primero por medio de talleres para poder establecer el vínculo y luego durante el taller van ocurriendo algunas performances pedagógicas que a mí me interesan, ¿no? Que me interesan mucho que acontezcan así, por medio del color, por medio de la festividad, ¿no? Por medio de la memoria. Es como llevar una imagen de la afuera a la adentro en estos espacios. Y además, pues, transgredir también a partir de una práctica queer, si es que queremos hablar un poco de lo queer, ¿no? Que lo queer se ha pensado como una especie de estética que la gente tiene que seguir y que entre más transgresora seas con tu expresión de género, que es lo que la gente puede ver, pues más estás presionando al Estado para que el Estado pues ponga un ojo en lo que tiene que poner con las políticas públicas del cuerpo, de los afectos, ¿no? Lo queer, desafortunadamente, pues llegó a Latinoamérica así, ¿no? Por medio de una experiencia colonial de Occidente, del norte global, y se nos decía en aquellos años del 2003 en Latinoamérica que lo queer era transgredir la expresión de género y ya, ¿no? Y que entre más transgresora te vieras con tu género, más queer eras. Pero ¿qué es una práctica queer? ¿No? Yo recuerdo que cuando yo empecé mi trabajo, un amigo que hacía prácticas pospornográficas, imagínense, como estas prácticas que implican llevar el cuerpo a un límite, que implican pensar en las prácticas sexuales radicales, que se escapan de lo hegemónico, de las pedagogías de la sexualidad, me decía, es que tú cuando te vistes de novia y de quinceañera parece que estás habitando una segunda piel. Te ves muy feliz, ¿no? Y esto es muy complejo porque hay que hacer una discusión muy profunda de los arquetipos que tú utilizas, porque son arquetipos por los que el feminismo ha luchado, por lo que lo queer ha luchado por deshacerlos, y tú te los pones y eres muy feliz, entonces parece una reproducción de esos arquetipos femeninos. Y yo le decía, es que yo creo que no estás entendiendo
que a mí no me interesa romper el arquetipo, ¿no? Esto es parte de mi memoria. O sea, yo reclamo estos arquetipos porque reclamo la memoria de mi abuela, de mis tías, de mis vecinas, ¿no? Y al yo estar eligiendo ser la novia y ser la quinceañera, eso ya implica una operación de transgresión, ¿no? Porque nadie me está obligando. Y luego, además, está sobre una piel trans. Y eso también ya le da una lectura diferente al arquetipo. Y ahora, ¿cómo pensaríamos en una práctica queer? ¿No? Porque para mí, si queremos hacer una lectura queer de mi trabajo, que es algo que pues me interesa, pero tampoco es que quiera yo ubicar mi trabajo como una práctica queer. Yo creo que esto es una práctica queer, una práctica que rompe los modos en los que se tiene que hacer activismo, una práctica que rompe las representaciones del género, de la sexualidad y de los afectos, pero por medio justamente de la ternura radical, ¿no? O sea, son las prácticas las que están haciendo una transgresión, las prácticas de esa quinceañera, de esa novia trans, de esa alumna trans que toca con su cuerpo, ¿no? Que acaricia, que abraza, que lleva todas esas cosas que se supone que son de la intimidad, el abrazo, la caricia, el beso, que lleva eso al ámbito de lo público en una tensión muy específica que es la relación que los hombres cis heterosexuales han tenido con nuestros cuerpos de nosotras, las mujeres trans. Porque lo que se pone en juego ahí, ¿qué es? El deseo, el morbo, ¿no? Sí, ¿no? Como el asco y la pulsión de muerte, ¿no? O sea, los hombres nos desean, pero nos matan. O sea, imagínense lo que ellos están matando de sí mismos en el acto de matarnos. Es como no poder sostener una libertad, ¿no? O sea, y les digo porque yo lo he vivido con prácticas sexuales que pues yo establezco. Cuando yo soy más afectiva con los hombres es cuando ellos se ponen más agresivos. Y es muy, muy fuerte decirlo en vivo y a todo color y desde una experiencia encarnada, ¿no? Si yo establezco una relación sexual con un hombre y yo quiero abrazarlo y tocarlo, eso es lo que lo va a poner más agresivo, imagínense, ¿no? O sea, que mi afecto, que mis ganas de quererlo, de cuidarlo, sea lo que me ponga en riesgo. Que mi amor sea lo que me ponga en riesgo en este país es algo irónico y totalmente desalentador y totalmente horrible, ¿no? Porque, o sea, imagínense, yo no lo estoy golpeando ni amenazando, ¿no? Diciéndole, ay, ¿sabes qué? Vete de aquí, maldito, pinche asqueroso, güey. O sea, no estoy empezando un conflicto por medio del conflicto. El conflicto empieza por medio del amor, ¿no? Porque estos hombres no pueden sostener que van a sentir algo, que están empezando a sentir algo por nosotras y nos tienen que matar, tienen que aniquilar su deseo, tienen que aniquilar esa posibilidad, tienen que anular ese mundo y regresar a esa masculinidad hegemónica, ¿no? Cerrar rotundamente la puerta del afecto, como en este performance, ¿no? Azotar la puerta, ¿no? Salir corriendo y dejar nuestros cuerpos tirados. Salir corriendo y dejándonos con el corazón roto porque no nos pueden amar, ¿no? O sea, imagínense las cicatrices que eso deja en nuestros cuerpos también, ¿no? El estar, o sea, como le decía yo ayer a una amiga trans en la noche, tengo el corazón roto y qué irónico, estoy muy rota y voy por la vida surciendo corazones, ¿no? Y ella me decía, ay hermana, qué bárbara, me has llegado hondo. Es cierto, estamos rotas, ¿no? Y vamos por la vida surciendo corazones. O sea, qué fuerte. Pero esa es nuestra resistencia, ese es nuestro activismo, estas lágrimas, ¿no? Porque es duro, pero al mismo tiempo es esperanzador. Y estas han sido mis transmutaciones, ¿no? La sirena, toda esa energía femenina que descansa en el agua, ¿no? Las historias de peteneras, toda la conexión espiritual que la diáspora tiene con el mar, ¿no? Porque la esclavitud entró por el agua, o sea, el mar no es un espacio de turismo para las personas trans afrodescendientes, para las personas trans de las diásporas que encarnamos esta memoria, ¿no? El mar es un cementerio, porque ahí están los huesos de nuestras ancestras que fueron traídas de África, ¿no? Y esclavizadas a más no poder en nuestros territorios, ¿no? Y ahí en el agua yace la memoria de la feminidad. El mar es una espiritualidad femenina,
y ya lo sabemos quienes practicamos pues religiones que nos arraigan al agua y que nos permiten establecer un diálogo con Yemayá, con Ochun, con Olokun y con todas las orillas que están en el agua, ¿no? Entonces, ser sirena es reclamar la voz, ¿no? Ser sirena es justamente hacer de esa voz prohibida, de esa voz cambiante, un acto de resistencia, ¿no? Un acto también de poder hablar de la frontera. Las sirenas siempre estamos entre el agua y el aire, entre la fantasía y la realidad, entre lo humano y lo animal, entre lo femenino y lo animal. Entonces siempre estar en una frontera y sobrevivir desde la frontera, como dice Ansaldúa, ¿no? Entonces, pues ser sirena es eso, reclamar espacios profundos, abismales, espacios donde podamos justamente bajar, eh, hacer que las jerarquías corporales se rompan, ¿no? Y bueno, este proyecto de La Sirena, ¿no? Donde yo establezco conexiones afectivas con gente en espacio público y les conecto con su fantasía, es un reclamo también al adultocentrismo. Yo siento que al patriarcado hay que también reclamarle el adultocentrismo que nos coloca en el cuerpo. ¿Qué significa ser adulta? ¿Por qué nos han quitado la niñez? ¿Por qué nos han quitado la juventud y la adolescencia? Porque parece eso, ¿no? Que en México a los 18 años te dan un distintivo, una credencial de lector que ya te hace adulta, ¿no? Pero ¿qué es ser adulta? ¿Por qué nunca podemos volver a la infancia? ¿Qué hay? ¿Qué quedó en la infancia? Este proyecto me conectó con las infancias de una forma que yo jamás imaginé, porque así como las mujeres trans y travestis estamos hipersexualizadas por los hombres, precarizadas afectivamente, pues también estamos colocadas en el mismo lugar por la familia tradicional, ¿no? O sea, dejar a una niña, a un niño o a un niño con una mujer trans es como pensar que lo va a violar o que lo va a abusar, ¿no? O sea, nos hipersexualizan, ¿no? Se piensa que todo el tiempo somos las que vamos a convertir a la otra persona en algo muy raro, muy desviado, muy asqueroso, ¿no? O que vamos a acosar o que vamos a violar. Entonces, también mi trabajo ha sido una lucha por la desexualización del afecto, ¿no? Y llegar a este trabajo con las infancias de la misma forma, ¿no? Si ustedes se dan cuenta también, aquí hay tacto, aquí hay cercanía, la gente está cerca de mi cuerpo, yo reclamo la piel a través de mis performances, me interesa el tacto trans tocar, ¿no? Y que las infancias tengan el legítimo derecho de conocer los cuerpos que existen desde edades muy tempranas, porque si no estamos negándole a las infancias el derecho a la libre expresión de la identidad, si no les ponemos en contacto con personas trans. Y no es que vayan a ser trans, pero tienen derecho a conocer todo lo que existe en el mundo y cómo existe, ¿no? Y esto también es importante para mí, porque esto no es un acto como se ha entendido, ¿no? Que siempre que trabajamos con infancias, desde lo escénico, desde lo teatral, porque nunca se ha pensado un performance para infancias, ¿no? Yo creo que en ese sentido, en el caso de México, soy pionera, porque lo que yo hago con las infancias no es un acto de narración oral, de cuentos, no es un show de teatro, no es un show de títeres, es un performance, porque las infancias también tienen derecho al performance, ¿no? Y también las infancias tienen que tener derecho a experimentar con su cuerpo. Entonces, todo lo que pasa es eso, un performance, ¿no? Y aquí vamos viendo más imágenes de mi proyecto de La Sirena, de un proyecto que yo hice en el embarcadero de Xochimilco con los hombres, una serie de talleres con performances pedagógicas que acontecían en las trajineras, ¿no? Hombres que mueven el agua, que nacieron cerca del agua, experimentaciones con mi voz, pensando que las sirenas pues somos esas criaturas que utilizamos la voz, ¿no? Para seducir a los marineros y llevarlos a la muerte, que pierdan la razón, ¿no? La voz de la sirena es lo que te hace volverte loco, perder la razón. Y ese es uno de los objetivos de mi trabajo, dejar atrás el raciocinio y transitar al sentir, ¿no? Amor de Verano es un proyecto donde yo me vestía de alumna, otro arquetipo, y pues le tocaba la puerta a las escuelas, ¿no? Era un trabajo de infiltración porque eran amigas mías las que me invitaban a las escuelas y decían que, ay, queremos que venga una chica trans a dar un taller porque es importante que los alumnos
tengan un taller de derechos humanos, ¿no? Es en el lenguaje de la institución, pero en realidad yo llegaba y acontecía todo de manera performática, ¿no? Porque era un performance donde yo mostraba mi cuerpo, pedía que hicieran preguntas sobre mi cuerpo, que tocaran mi cuerpo, que llevar lo íntimo a lo privado, ¿no? A lo público, perdón, como este performance que se llama Depilar tus miedos, en el cual este grupo de hombres jóvenes con el que yo trabajé durante 6 meses, pues un día me depiló las piernas, porque a mí me da mucha flojera depilarme las piernas y yo quería hacerlo en un acto pedagógico, ¿no? Y mientras me depilaban, yo estaba leyéndoles un libro de experiencias de desmasculinización, conversando con ellos, qué sentían al tocar mi cuerpo, si alguna vez imaginaron que iban a tocar el cuerpo de una mujer trans, qué tipo de clase pensaban que era esta, y sobre todo, pues, en la metáfora del vello, ¿no? Que pues lo cortas y lo cortas y lo cortas y nunca llegas a su raíz, ¿no? Llegar a la raíz de un vello púbico es un acto que requiere ya estrategias muy, muy fuertes, ¿no? Láser, luz pulsada, o sea, ¿qué implica hablar de una raíz que prevalece, que florece, aunque la corten y la corten y la corten, ¿no? Entonces, pues estos son los actos de la alumna, ¿no? La alumna es rebelde, la alumna no se conforma con hablar de conceptos, la alumna muestra su cuerpo, la alumna transgrede porque las instituciones pues no entienden mi trabajo, ¿no? Dicen que es antiético, que porque yo enamoro a los alumnos, que enamoro a la gente en la cárcel, que me desnudo, sí, ¿no? O sea, mi trabajo ha sido muy transgresor, pero para lo que implica la institución, los directivos, ¿no? No tanto para la gente, porque es un trabajo muy rebelde, ¿no? Que no se hace, pero que la gente necesita, ¿no? A través del afecto, de la ternura, del transtocar, de estar, ¿no? Como yo le digo a las alumnas, a los alumnos, pues yo estoy de su lado, yo no quiero estar del lado del profesor, por eso soy una alumna más, ¿no? Y pues que sientan mi cuerpo, que sientan mi presencia, y de sexualizar el afecto, ¿no? Llevar imágenes de vida y color, imágenes brillantes a lugares donde hay tanta tristeza, tanto dolor, ¿no? Este es un performance que yo hago en Navidad, ¿no? Aquí en México es muy tradicional que en Navidad se rompan estas piñatas, es un ritual muy católico también, y pues este es un performance que se llama La Inquebrantable Piñata, porque el performance empieza yo sosteniendo esta piñata y diciéndole a la gente, pues hoy no vamos a romper lo que está hecho para romperse, ¿no? Y hablo del tiempo, de cuánto tiempo le costó a la gente a través de un acto de ternura hacer esa piñata y por qué no hablamos del tiempo, por qué lo precioso, lo bello se rompe tan fácil, ¿no? Y luego cobijo a las personas que están ahí en la escuela, ¿no? En medio del patio, y acontece el espacio afectivo, ¿no? De pronto un espacio de la dureza, un espacio del poder, un espacio de la necropolítica, se encuentra con la ternura radical y acontecen estos escenarios del amor, ¿no? Confrontar a un hombre con un espejo, una metáfora importante, como digo yo en uno de mis poemas, no se deje un espejo al alcance de cualquiera. Entonces, pues sí, ¿no? La mujer araña, ¿no? La mujer araña que teje algo precioso pero muy frágil a la vez, pero que para tejerlo pues necesita justamente la esperanza, la ternura, el eclipse, ¿no? Dos mundos que están hechos para no existir y de vez en vez se juntan, ¿no? Como yo y los compañeros trans y pues esta pedagogía del afecto, de la ternura, que reclama escenarios más vivibles para nosotras, nosotres, nosotros, esta pedagogía de la ternura que ha hecho del performance un espacio para contenernos, un espacio para reclamar lo que tenemos que reclamar, esta performance del amor que no sería posible sin mi cuerpo, sin mi cercanía, que no sería posible sin mi esencia, sin mi espíritu, y esta performance del amor que deseo que prevalezca en la memoria de todas aquellas personas que amorosamente y que preciosamente se han dejado tocar por mí, por mi piel. Yo sé que esos espacios están impregnados de mi piel. Yo eso dejo en mis performances, dejo la piel, ¿no?
para que cobije, para que arrulle y para que la gente piense que hay otros mundos posibles donde se pueden morir de otra forma, otras muertes, otras formas de morir, otras formas de amar, de desear, ¿no? Como dice mi amiga Claudia Rodríguez, poeta chilena, las mujeres trans, travestis, nos vamos a morir tranquilas porque podremos escribir muchas cartas de amor. Y esta es una carta de amor para ustedes. Y les agradezco su escucha, su mirada, y pues que sostengan esto, ¿no? Mi dolor, mi emoción, mi ternura, mi rabia y mi esperanza. Y muchas gracias. Gracias inmensas a ti, Lía. Nos has dado una lección, exposición de ternura radical encarnada. Y eso, todo lo que tú haces, como bien lo dices, es desde tu ser, desde tu manera de ponerle tu carne y tu cuerpo, tu amor a las cosas. Y ha sido, creo que, si no es posible comprenderlo a través de todo lo que has hablado, no lo podemos comprender desde ninguna otra palabra, ¿no? Que como tú dices, que la vulnerabilidad es política, ¿no? Tú trabajas desde la vulnerabilidad y desde allí activas la politicidad, haciendo de la estrategia del amor, de la afectividad, de la ternura, la más fuerte, la más arriesgada, quizás por eso tan fuerte, tan poderosa, porque es muy potente, porque asume el riesgo, ¿no? Asume la posibilidad de activarse, de actuar, pero también el riesgo, ¿no? Y tú trabajas desde el absoluto riesgo, expones tu cuerpo totalmente, y eso es algo que para nosotras en el espacio del pensamiento, ¿no? Ese lugar que se llama como la academia, ¿no? Entre comillas, entre ascuas, lo digo, es un buen asunto para reflexionar, ¿no? Entre las muchas cosas que tú has planteado. Yo escuchándote, recordaba cuando he leído maravillosa, así con mucha consternación, a Bell Hooks, ¿no? Y a todas estas mujeres que hablan desde su experiencia con otros lenguajes, esos no los lenguajes duros, hechos repetidos con los que siempre se están citando en la academia, ¿no? Diciendo las palabras de otro. Y, la capacidad de hablar poéticamente, de convertir tu dolor en una experiencia para enseñar, para mostrarnos un camino también, para decirnos, a pesar de todo, sigo intentando cambiar las cosas, ¿no? Eso que le dijiste ayer a tu compañera trans, ¿no? A pesar del dolor, andamos surciendo corazones, ¿no? Empeñada, ¿no? En ese propósito dolorosísimo y arriesgado de transformar la vida, cuando lo que viven ustedes, la mayoría, muchas personas, pero hay comunidades que lo viven con mayor precariedad, ¿no? Con mayor riesgo, esta cuestión de el acecho, el desprecio, la negación, ¿no? Al punto de desaparecer a las personas que creen que no se tienen que reconocer, ¿no? Sobre todo, esto se dice hoy y tú hablas desde un país que sí ha ganado muchas cosas en términos, digamos, de derechos, ¿no? De legalidad respecto a la lucha trans, pero de también bajo el manto de esas ganancias y de esas conquistas, hay mucho dolor y hay mucha terquedad y pues hay mucha violencia también, a veces encubierta y a veces abiertamente expuesta, ¿no? Creo que nunca las mujeres en México habían tenido que hacer sus acciones públicas y marchar, mujeres trans, mujeres la feminidad, digamos, ¿no? En sus distintas corporalidades, habían tenido que caminar días de conmemoración, de celebración, de reclamo, con espacios llenos de vallas, ¿no? Que son muestras explícitas, ¿no? De rechazo hacia ese poder y ese temor que se le tiene a las mujeres de por siempre, ¿no? Desde los tiempos griegos, ¿no? Eso que se habla como la menis negra, ¿no? La cólera negra que viene, ¿no? De ese cuerpo
con esa potencia de cólera y de rabia, como tú maravillosamente lo has dicho, de rabia y de amor al mismo tiempo. Lía, ayer habíamos hablado de posibilidades de conversación con posibles temas. Tú has abordado todo, tú has hecho una exposición donde yo creo que más que yo guardaría solo una pregunta para el final, pero quiero que también otras personas, yo estoy en México, aquí estamos, aquí nos encontramos, aquí podemos conversar. Me parece que este es el momento de dejar la posibilidad que personas que están escuchándote quizás por primera vez en vivo, digamos en esta presencia virtual, puedan hacerte preguntas. Marta, Carolina, cualquiera de las personas que están escuchando a Lía, y que no pierdan esta maravillosa oportunidad, ¿no?, de hablar contigo. Mil gracias. Ya. Me encantaría escucharles. Marta, ¿cómo te sientes? Bom, eu agradeço muito essa carta de amor, que eu acho que foi exatamente o que nós escutamos e nós vivemos aqui hoje. Uma carta de amor à vida, à resistência, uma carta de amor à vida, ao humano, a tudo isso que nos conecta, que é a pele. Então, eu agradeço muito, não só as palavras da Lia, mas antes disso, a Eliana Diegues por me apresentar o seu trabalho, a sua fala, a sua voz de uma potência incrível, que como a Liana disse, assim, tudo que a gente tinha para, de alguma forma, falar, já foi dito disso, de uma forma encarnada, viva, potente. Então, assim, eu me emocionei diversas vezes te ouvindo, e sentindo muita vergonha de um país como o Brasil, que está há 13 anos no topo da lista de assassinato de corpos trans. A transfobia, ela virou crime no Brasil desde 2019, mas ainda hoje há uma morte a cada 34 horas, há uma morte de um corpo, de uma corporalidade trans, travesti, é assassinado. Então, isso mostra que os nossos países, tanto o Brasil, nesse lugar terrível, assombroso, e o México logo atrás, né, construíram uma posição política e social, cultural, colonizada em relação a corpos dissidentes, como se fala, né? Porque eu detesto essa palavra dissidente, porque são corpos perfeitos. Como vai dizer Spinoza, todos nós nascemos perfeitos, somos perfeitos, não há nenhuma imperfeição, né? E aí eu me lembro, Lia e Iliana, Carol, todos que estão aqui ouvindo, que há 20, 30 anos atrás, aqui no Brasil, os corpos de travestis, corpos trans, eram sempre posicionados como corpos violentos, de uma barbaridade incrível. Então, as notícias que nos chegavam, sensacionalistas, em relação a corpos travestis, fundamentalmente travestis que que faziam trabalhos, né, sexuais, mostravam esses travestis com que se utilizava gilete. Não sei se Iliana sabe disso, giletes escondidas, gilete, Carolina, não sei se gilete em espanhol. Cuchillas, ¿no? Cuchillas. Cuchillas, não sei bem. Que era aquilo de fazer a barba, aquela coisa que você quebra, escondiam, e aí se passava a imagem da travesti como uma mulher violenta, que estava pronta para cortar um outro corpo ou a si própria, né? Em função de escapar de algum ato de prisão por algum suposto crime cometido. Perdón, Marta, un segundito. Lía, ¿estás comprendiendo bien, verdad? Sí, total. Sí. Ok. Sim, pois. Então essa imagem, a Lia vem confrontar de uma forma poética, bela, a partir do afeto. A partir justamente não do corte, né, violento da pele, numa atitude de defesa, porque era isso, né?
de uma defesa contra uma violência, até a própria morte por policiais, pelo Estado, enfim, pelos próprios parceiros sexuais, né, com medo da sua masculinidade ser colocada em risco por uma relação afetiva com uma mulher trans ou uma mulher travesti. Então, a gente vê a ideia de uma ternura radical, de um toque da pele, de como isso é transformador, de como isso é importante. Lia, como o seu trabalho é importante, especialmente em relação às crianças, em relação a essa entrada dentro da educação, da pedagogia. Eu lendo sobre o seu trabalho, tem uma frase que você disse que me impactou bastante, que você diz: "El mundo no está listo para cuerpos como el mío". Então, isso me impacta profundamente, porque o mundo ele não está pronto para a vida. O mundo não está pronto para nada que floresça. Nós entendemos toda a vida como algo para ser usurpado, para ser explorado ao máximo, assim como fazemos com o planeta, com o nosso ecossistema, com o outro, com os corpos de mulheres, de trans, de travestis, todos gays, LGBTQIA+, toda essa comunidade, mulheres pretas. Então, nós não estamos prontos para a vida. Essa sensação que eu tenho, Lia, não é apenas o seu corpo que o mundo não está preparado, o mundo não está preparado para a vida. E isso é o maior horror que a gente pode dizer. E eu entendo a arte mesmo como um lugar micropolítico, eu diria até nanopolítico, para mudanças da afetividade. Porque o que a gente vê, claro que a dimensão macropolítica, ativista, é super importante, ela tem que estar ali na luta, na resistência, na posição política da sua identidade como uma mulher trans, isso é fundamental. Só que se a gente não invade microscopicamente, né, todo esse muro simbólico, afetivo, colonizado, de um mundo patriarcal decadente, de um mundo patriarcal da morte, porque o mundo patriarcal é de criar desertos, de criar morte para onde ele passa. É uma história de morte, sempre. Então, artistas, corpos como o seu, mulheres, LGBT, todos nós, crianças, temos um trabalho danado de fazer novamente florescer a vida. Depois de todo esse patriarcado, de todo esse sistema capitalista, de toda essa necropolítica, vir destruir tudo. Então, é um trabalho nanopolítico que eu realmente fico assim, muito, muito, muito honrada de te ouvir, Lia, de uma forma clara, de uma forma afetuosa, numa potência de ainda gerar amor diante de tanta morte, diante desse lugar em que nós habitamos, mas sim, há de haver ainda essa vontade de intervenção, de reagir e de mudar. De mudar essa constituição binária, terrível, capitalista, racializante, que só vem destruir, destruindo, destruindo. Então, uma vez um aluno meu me disse, puxa, me parece que a violência está sempre ganhando, os violentos, os corruptos, os mais fortes, entre aspas, estão sempre ganhando. Não. Eu falei, não, isso não é verdade. Se todo esse arsenal capitalista, neoliberal, né, violento ganhasse, nós não estaríamos mais vivos. Toda a humanidade já tinha morrido há muito tempo. São essas pequenas ações nanopolíticas como a sua, Lia, que faz com que a vida ainda seja possível, que nos dá ainda um olhar para alguma vida vivível, de amor, de liberdade, de afeto, de ternura, de um abraço que não seja hipersexualizado, que você não olhe e pensa, nossa,
Então, esse toque é o quê? É um convite para o sexo? Então, isso é realmente uma aberração aonde chegamos. E graças a Deus, graças, que temos pessoas como você, tão jovem, tão perfeita, com uma voz tão potente e que tem mesmo que voar muito essa voz, chegar em todos os lugares. Parabéns, parabéns. E muito obrigada, Eliana, por me presentear em conhecer Lia. Muito obrigada. Gracias, Marta, por tanto que nos compartes, por dejar tu corazón aquí, al igual que Ileana. Y también a las dos les agradezco por hacer estos espacios, porque los necesitamos, estos espacios para ser escuchadas, para que las voces trans, travestis seamos escuchadas y que compartamos lo que hacemos, ¿no? Y yo, pues eso, les digo que sigamos tejiendo la resistencia desde nuestras trincheras, desde lo que cada quien hace, y que sigamos tomando lo escénico, el performance, como estrategias de resistencia a estos contextos de la muerte y del dolor, ¿no? Y pues sí, yo quiero también decir que sí es muy importante activar la memoria, que esta carta está dedicada a nuestras hermanas trans y travestis que están resistiendo en Brasil, en México, y que pues justamente estamos luchando cada quien desde lo que luchamos y desde donde ponemos el cuerpo y desde donde hacemos cuerpo, ¿no? Porque hace poco me preguntaron que qué pensaba yo de esto que se dice de poner el cuerpo, y yo le respondí a la persona, pues me parece complejo porque el cuerpo no es algo que tú te pongas, ¿no? Tú ya eres el cuerpo. Entonces yo no pongo el cuerpo, ¿no? Yo hago los espacios donde mi cuerpo no puede estar, el cuerpo, con mi cuerpo, porque yo soy el cuerpo. Entonces, las mujeres trans, travestis, personas LGBT que están haciendo el cuerpo con sus cuerpos en esos espacios donde se niega el cuerpo, pues están resonando en nosotras, nosotros en estos momentos. Y esto es dedicado también a sus memorias y a sus trayectorias. Y esto no sería posible sin ustedes. Mi amada Ileana, mi amada Marta, gracias por ser lo que son, ser aliadas, compañeras, hermanas de nuestro movimiento y por abrir estos espacios. Y también a Carolina, gracias por sostener mi voz y por justamente hacer esta labor política de la que yo hablé, traducción de mi voz. Gracias por dejarme entrar en ti y pues compartirle a las demás personas quién soy yo. Y pues eso, no sé si alguien más quiere decir algo en la audiencia. Yo aquí estoy. Gracias, Día. De verdad que muchísimas gracias. Trata uno. Son tantas cosas, como decía Ileana y Marta, pero es imposible poder concentrar, y también quería oírte, entonces es como muy complejo todo esto. Te agradezco enormemente. Tantas cosas para hablar, vi un documental tuyo donde cuentas lo de que eras muy joven y que habían dos vestuarios, estamos hablando portugués, español, ya no sé más. Ya no sé. Y esa de que tú no te acomodabas ni en uno ni en otro, que no había un lugar para otro, para la diferencia. Yo entiendo por qué, o sea, eso me emocionó. Yo sé que todo esto va a parecer muy, ¿cómo puedo decirlo yo? Muy pequeño para todo lo que hemos hablado, pero realmente la urgencia es ser, es la imposibilidad de ser, ¿me entiendes? Entonces, eso me movió mucho hoy por la mañana cuando investigaba, cuando leía sobre tu trabajo. Es una urgencia de no poder ser, o sea, el momento lo que pide es eso, ser nomás, ser. Es imposible eso lo que fue cortado, lo que fue quebrado. Y cuando entras, como dices tú, te clavas en la piscina con el cuerpo de sirena, que es ese cuerpo son varios, que son múltiplos. Eso para mí, no sé, esa imagen, todo eso me movió mucho internamente. Bueno, no hablo más porque no estoy hablando todo lo que me gustaría, pero creo que por lo menos a través del afecto de mi voz estoy tratando de decirte cómo esto me ha
me ha tocado, ¿sí? Gracias. Gracias, Caro, por estar y poner tu corazón y por resonar conmigo. Gracias, de verdad. Te abrazo. ¿Alguien más? Se alguém da sala gostaria de falar com Lia, trocar alguma palavra, então a gente pediria para levantar a mão agora, porque a gente precisa encerrar. Mas antes eu preciso muito agradecer à nossa rede de apoio, ao CNPq, à atriz e pesquisadora da cena Carolina Vergues, que faz a tradução, a facilitação online, a minha monitora, Patrícia dos Santos, a todos aqui presentes virtualmente, né, de diversas partes da América Latina. E lembrando vocês também que a conversa da Lia, ela vai ficar gravada no nosso canal do laboratório. A Patrícia vai colocar aqui no chat o link. Então, eu peço assim que essa conversa ela seja compartilhada ao máximo possível. Essa não é uma conversa que deva ficar só entre nós, ela realmente precisa alcançar, né, a todos, todes, né, de forma muito ampla, porque a beleza das palavras da Lia, a forma como ela coloca o coração dela, a experiência dela aqui entre nós, de uma forma da ternura radical, como ela vai dizer, é algo que o planeta precisa realmente estar reverberando. Então, eu peço mesmo para todos compartilharem. E, mais uma vez, eu queria saber se alguém gostaria de falar alguma coisa mais. Sei que é muito difícil, né? Porque quando a Lia fala, a gente fica sem palavras, não, Eliana? Não há muito a acrescentar, porque tem tudo aí. Bom, então, e o Vita gostaria de falar alguma coisa? E o Vita está aqui também. O Vita é uma aluna minha que fez que é trans, né? Uma mulher trans, uma mulher travesti, tá aqui ela, e que eu gosto muito. Ela acabou de receber a identidade dela, né? Então se o Vita quiser falar alguma coisa, eu vou achar muito bom. Como você disse, Marta, estou um pouco sem palavras também, porque essa semana está sendo muito forte, assim, tipo, receber esse novo nome, assim, no sistema, assim, de alguma forma mexe com a gente também, porque são muitas construções, né, tipo, enraizadas na gente, que a gente vai trabalhando conforme o tempo, assim, para buscar essa plenitude que a sociedade nos rouba, né? Então, eu estou muito, assim, tocada também por esse afeto, assim, que a Lia transmite com o seu trabalho, assim, que é magnífico, assim, como de uma forma simples ela consegue conectar, assim, essa masculinidade e quebrar essa barreira, assim, que há entre, tipo, pessoas mesmo, assim. E quando se fala de corpos trans, de mulheres, de afeto, de ternura, a gente é vista muitas vezes da mesma forma que somos vistas há muito tempo, né? Que é o lugar que nos colocam assim, como trabalhadoras do sexo e, tipo, sempre nos colocam nesse lugar e a gente somos impedidas de, tipo, tocar as pessoas, assim. E principalmente também ser tocadas nas nossas vulnerabilidades. Então, tipo, achei muito, 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 muito lindo, assim, a forma com que ela trabalha com essas masculinidades. Estou muito tocada também. Feliz essa semana e no processo de cura, assim. E quero poder que essa ponte, assim, que foi estabelecida hoje se perpetue. E muito feliz de te ver também, Marta. Muito, muito, muito. A Carolina também, que eu conheço um pouco do laboratório. E é isso. Muito obrigado pela lembrança também. Obrigado, Lia. Obrigado, Eliana. Gracias. Gracias, hermosa, por estar, por resistir. Te abrazo, te mando mucho amor y espero que algún día nos podamos conocer. Mucha fuerza para ti y mucho amor. Y aquí estamos resistiendo, hermana. Gracias, Eliana. Bom, Liana, quer falar alguma coisa para encerrar essa Sí, sessão? algo que quería nada más ya para bueno, en esta parte final, que ayer con Lía, bueno, Lía mencionaba y que me parece importantísimo porque podemos estar muy conmovidas, ser muy tocadas por la palabra de Lía, por su presencia, ¿no? Por eso que emana, por esa energía que emana en las palabras y
en ese cuerpo que incluso a pesar de la virtualidad nos llega, ¿no? Esa dimensión que atraviesa la virtualidad. Y me interesaría que pensáramos, más allá de estas palabras como tan conmovedoras, de esta manera en que hemos sido tocadas por Lía, en esta otra problemática que siempre aparece en los procesos de lucha, ¿no? Que Lía ayer nombraba como, y lo voy a decir como tú lo dijiste, Lía, el feminismo trans excluyente, ¿no? Es importante pensar también en esas prácticas de exclusión, ¿sí? De Sí, negación a la lucha trans, de desprecio, ¿no? En muchos casos, porque es real, porque está, porque nos atraviesa, ¿sí? Y porque que queremos verdaderamente llegar a la altura de la honestidad, de la generosidad, de la valentía, de la potencia de la palabra y de la acción tuya, Lía, pero contigo de todas las mujeres que son las guerreras de la vida, ¿no? Las guerreras del amor para poder incluso, que intentan incluso transformarnos a pesar de tanto dolor y de tanto desprecio. Si queremos estar a la altura de ustedes, tendríamos que pensar también, discutir estas categorías con las que nos armamos, ¿no? En los espacios de poder académico, de poder de la escritura, del pensamiento, y que muchas veces necesitan ser derribadas, destronadas, deconstruidas, digo yo, más que nada deconstruidas, pienso, para poder pensar qué cuerpos realmente pueden entrar, qué relaciones, ¿no? Qué voces, qué palabras estamos aceptando y con las que nos estamos relacionando en estos procesos, ¿no? Yo hago ese llamado porque más allá de la profunda conmoción que nos produce, que esa conmoción tenga la potencia para hacernos desmontar todos estos lugares de poder con que muchas veces estamos en la academia y en los espacios de reproducción colonial, ¿no? Sin darnos cuenta, ¿no? Eso quería decir, Marta, ¿no? Porque me sigue produciendo mucho malestar la dificultad para incorporar a los procesos de lucha y de exposición, ¿no? Y de visibilización. Creo que ha sido muy oportuna la propuesta que tú hiciste de incluir la dimensión trans, ¿no? En este espacio, en este laboratorio, para que aparezca también esa responsabilidad que tenemos con la escucha de Lía, ¿no? No basta escuchar. ¿Qué respuesta, qué responsabilidad tenemos, ¿no? ¿Cuál es nuestra respondibilidad, ¿no? Eso sí, pues quería yo creo decir. que es importante para mí eso porque rompe con lo que habíamos dicho de ser el objeto de estudio, ¿no? Ahora estamos tomando nuestra voz, y estamos justamente hablando en primera persona y eso es importante porque la academia ha tenido una deuda histórica, así como el Estado con las personas trans y travestis. O sea, no sé, a mí me parece muy importante también que hablemos del derecho a la educación. Eso es muy importante, ¿no? Y pues en Brasil, por ejemplo, ¿no? En Río de Janeiro, con la Casa NEM, que pues es un espacio para compañeras trabajadoras sexuales y al mismo tiempo para prepararse para el examen a la Universidad de Indianara, ¿no? Es una propuesta muy importante que implica la educación, ¿no? Que implica reclamar un espacio en la academia y transformar la academia, porque creo que las personas trans y travestis somos pedagogías encarnadas, porque como diría Jessica Marjane, sí ponemos una pregunta en los espacios y esa pregunta es justamente una pedagogía transformadora y las personas que deciden escucharnos, como ustedes, también ya son parte de la pregunta, porque están con nosotras y nosotres. Y eso rompe, ¿no? Porque ese feminismo transexcluyente no solo nos excluye a las mujeres trans, sino a las personas que están con las mujeres trans, ¿no? O sea, profesoras que dentro de la academia también luchan con personas trans son atacadas por ese feminismo transexcluyente, que es un feminismo muy esencialista, muy biologicista, que piensa que el cuerpo de una mujer, pues es solamente un cuerpo que tiene una vulva y la capacidad de reproducirse, ¿no? Pero obedece a un pensamiento muy colonial, muy eugenésico, y que justamente no pone el ojo en cómo esa categoría mujer pues ha sido construida también por un pensamiento occidental y donde
¿quién cabe en esa categoría de mujer? O sea, mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres prietas, mujeres trans, no cabemos en esa categoría de mujer que es una invención muy occidental. Entonces, pensar que hay un feminismo radical, trans excluyente, que dice que las mujeres trans no somos mujeres y que no deberíamos estar en el movimiento feminista, en contextos del dolor y de la muerte, me parece que no tiene ningún sentido, porque imagínense, ya de pronto el feminismo también se ha convertido para las mujeres trans en un espacio en el que tenemos que luchar por un lugar, cuando en realidad tenemos que poner los ojos en otras cosas que son más importantes que estar luchando dentro del feminismo, que se supone que es un espacio político de liberación, ¿no? Y si el feminismo, pues justo, ¿no? Se posicionó como un espacio para la liberación del cuerpo, pues las personas trans también hemos encarnado eso desde tiempos ancestrales, ¿no? O sea, nuestra historicidad importa porque somos personas históricas, hay un archivo de la memoria trans, no es que seamos invenciones posmodernas o muy recientes, somos históricas, somos ancestrales y hay que hablar de esa historicidad y no dejar que el feminismo se deje seducir por esa colonización eugenésica para decir quién es mujer y quién no es mujer y quién puede ser sujeta del feminismo o quién no, ¿no? O sea, el feminismo, para mí el feminismo es algo que yo lo que deseo es que me desujete, ¿no? No que me sujete más. Entonces sí es algo por lo que estamos luchando porque hay una ola muy fuerte acá en el caso de México desde el 2020 de feminismos radfem, transexcluyentes, que pues ya han llegado a que han llegado a tomar actitudes bien fuertes, ¿no? Hasta golpear mujeres trans en marchas, escarnio en redes sociales, inventos de acosos por parte de mujeres trans, y eso siento que nos está desviando del objetivo, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, mi propuesta es muy transgresora porque es una propuesta también que a simple vista puede parecer como un deseo de amar, ¿no? Un deseo de querer, pero estamos hablando de un amor, como decía Bell Hooks, transformador, un amor político y como charlábamos ayer con Ileana, es un afecto, ¿no? O sea, trabajar desde el afecto es como darle la bienvenida a la vulnerabilidad, ¿no? O sea, como, ¿qué puede un abrazo de una mujer trans a un hombre? No es como amor y paz, ¿no? No estamos hablando de ese concepto de amor que viene del norte global, estamos hablando de un amor que devele todas las violencias, ¿no? Patriarcales que están en nuestros cuerpos. Porque sí, son hombres cis heterosexuales que asesinan mujeres trans, pero también son hombres racializados, son hombres prietos, son hombres indígenas que están también presos de esa misma colonización, ¿no? O sea, estos hombres que están en la policía, en militares, bomberos, no son hombres blancos, ¿no? Entonces, ahí es donde también hay que hay que poner, digamos, la atención, ¿no? Que este afecto también permite que la masculinidad desarchive ese proceso colonial de la masculinidad impuesta por el colonizador a estos hombres racializados, ¿no? Y que se liberen de esa réplica colonizante que masacra, ¿no? Y sí, ¿no? Que nos reclamen vivas, como yo le digo a los chicos, pues sí, reclámenme viva, ¿no? Eso es lo que yo quiero en este país, que me reclamen viva y que me coloquen en un lugar de amiga, de compañera, de maestra. Las mujeres trans no solo somos las putas, ¿no? Como nos dicen acá, y que, bueno, el movimiento trans se ha apropiado de ese término, las trabajadoras sexuales, o como justamente las enfermas, ¿no? Las que siempre les vamos a dar placer, sino también la amiga, la compañera, la vecina, la amiga, ¿no? La profesora, no sé, en otro lugar. Bom, temos que finalizar essa transmissão. Mas a luta continua, resistência e muito amor para você, Lia, Liliana, Carol, todos que estão aqui, o Vita. Muito amor, muita força
para a gente continuar lutando contra toda essa violência, né? E, de fato, o movimento feminista radical trans-excludente não faz sentido, nenhum sentido. Não tem sentido. É contraproducente, porque é um discurso que está se aliando muito a um discurso conservador, né, de extrema-direita. Então, isso é muito perigoso, né? Então, a gente realmente não pode dar muita... não pode dar muita atenção, mas é uma atenção vigilante, né? No caso desse movimento não se expandir. Aqui no Brasil eu não tenho muita notícia, sabe, Liana, sobre esse movimento de feminismo radical, trans-excludente. Mas quando começa em um lugar, significa que já vai chegar também, né? Então, talvez aqui ainda esteja meio escondido, né? Como uma doença, um câncer, pronto para explodir. Espero que não, não sei. Qué bueno, Marta, que no es todavía ahí una realidad. Porque Então, digo, si hablamos de ello es por los hechos, ¿no? Porque hay hechos, ¿no? Entonces esa es la parte más compleja y como dice Lía, la lucha es para solucionar tantas cosas, tantos problemas que enfrentar, que en el espacio de la generosidad, la sororidad, como se dice desde el feminismo, la hermandad, pues ahí tendría que ser un espacio de protección, no de cuidarnos unas de otras, ¿no? Sino de cuidarnos entre nosotras. Eso. Y bueno, cuidémonos para seguir vivas. cuidemos. Sí. Bueno. Então, mais uma vez, muito obrigada. Ujú. E temos que finalizar. Eliana, assim que tivermos o link, a conversa no link do laboratório, eu te envio para a Ok, Lia também, para saber que vai perfecto. estar ali postado para todo mundo. Eu Muy vou bien. fechar agora aqui a gravação, vou interromper, tá, gente?